Hola para todos y para todas. Mi nombre es Gustavo Sánchez. Yo estoy aquí hoy para compartir con ustedes un maravilloso tema que seguramente nos apasiona a los que estamos aquí presentes y está relacionado con el tema inmobiliario. Pues hace más o menos 35 años emprendí esta maravillosa experiencia y en el camino he cometido muchísimos errores. He descubierto de que la falta de formación en el sector inmobiliario, a la vez que los múltiples cambios que se presentan de diferentes índoles económicos, sociales, políticos, tecnológicos, determinan y redireccionan la actividad inmobiliaria y en esa misma dirección tenemos que ir nosotros. Aprendí en el camino que muchas veces quienes pretenden iniciar un proyecto inmobiliario, quienes tienen una idea de negocio relacionado con un tema inmobiliario, pues tienen en cuenta los factores principales que regularmente son cómo conseguir clientes, cómo hacer llamadas telefónicas para lograr que me entreguen una vivienda, cuáles son los pasos que tengo que dar después de que me entregan esa vivienda, cuáles son las formas en que tengo que promocionar mis servicios para que tengan la confianza necesaria en mí y me entreguen una propiedad, etcétera, etcétera. También, pues están los factores legislativos y los factores que determinan la conducta inmobiliaria, los códigos de ética, las normas, las leyes, todo el marco legal que determina la forma como nosotros debemos ejercer y trabajar o practicar la actividad inmobiliaria. En algunos países es muy clara la legislación, en otros no existe siquiera. Y por consiguiente nos damos cuenta en el camino que haciendo las cosas es que aprendemos qué se debe hacer de manera correcta o inclusive cuando creemos que lo hacemos de manera correcta cometemos muchísimos errores. También es fácil encontrar o desarrollar la idea de negocio a través de modelos de negocio que bien encontramos en Internet, encontramos en YouTube algún pariente o amigo que ya ha hecho el proceso y nos lo presenta. Pero he notado con muchísima persistencia, es de una forma muy común, de que se olvida la parte interna del inmobiliario. Una cosa es salir en un vehículo, abordar a una persona que tiene su casa desocupada en un sector de la ciudad, hablar con él y que te entregue las llaves para tú hacerte cargo de la gestión. Y otra muy distinta es que tú tengas las habilidades y competencias necesarias para el abordaje de esas personas. Es decir, nos preocupamos muchísimo por la parte formal, por el desarrollo de las habilidades duras, que son los conocimientos técnicos necesarios para ejercer esa profesión u oficio. Y otra muy distinta son las habilidades blandas, que son las habilidades que me conforman a mí como ser humano y que seguramente si yo las tengo claras y desarrolladas, va a ser muchísimo más fácil poder mezclar ambas y obtener mejores resultados. Por eso lo que yo quiero compartir con ustedes es un pequeño abrebocas. Son aspectos que a veces no tenemos en cuenta, que diría yo, la gran mayoría de veces no tenemos en cuenta y que desafortunadamente no hay una entidad que nos permita desarrollarlas y nos permita ser unos inmobiliarios integrales. Pues ha llegado al sitio, nuestra escuela lo permite, Orlando tiene todas las herramientas y nuestra compañía tiene todas las herramientas para que usted pueda desarrollar esas competencias. Y solo, como dije anteriormente, un abrebocas de cuáles son. Porque sí, ok, yo gestiono hacia afuera los conocimientos técnicos que requiero para realizar la actividad, pero ¿y hacia adentro qué hay? ¿Quién es esa persona? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son aquellos comportamientos limitantes, aquellos pensamientos limitantes que impiden de que yo sea exitoso en la actividad inmobiliaria? Y es que son muchos. Yo he dicho que cuando se es inmobiliario, se tiene que desarrollar una gran variedad de aristas que en formas simultáneas están inmersas en la actividad inmobiliaria. Nosotros, en el proceso de desarrollo de nuestra idea de negocio, tenemos que pensar en una parte administrativa de nuestro negocio, de nuestra inmobiliaria. ¿Cómo se va a gestionar, por ejemplo, la recepción de los pagos si lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gestionar nosotros la elaboración de los diversos contratos que tengamos que hacer?
o si existen, pues cómo accedemos a ellos. También el tema de la atención telefónica, dónde van a llegar nuestros clientes, van a tener dónde sentarse o va a ser virtual. ¿Cómo es esa configuración del negocio como tal? ¿Cuáles son las redes que voy a utilizar para que la gente me conozca? Es importante el conocimiento de la fotografía, es importante el conocimiento de las redes sociales como un mecanismo para promocionar. Todos estos conocimientos técnicos existen y dentro de mí tiene que haber un ser humano capaz de abordar, tiene que haber un ser humano que tenga la capacidad multitarea para abordar estos diferentes elementos. Cuando tú eres el dueño de la inmobiliaria, cuando tú eres el gestor, cuando tú eres el que tiene ese deseo, tú tienes que ser un ser especial. Y cuando digo ser especial, me refiero a que no cualquiera puede hacerlo, porque no todos tienen las habilidades y competencias que se requiere en el gestor inmobiliario. Voy a enumerar algunas de ellas y lo importante es que sepan que nuestra escuela pueden desarrollarlas, pueden adquirir conocimientos nuevos para que sean los inmobiliarios élite y que puedan cubrir de una forma integral lo que se requiere. Yo diría que el principal, el más importante en todos los aspectos de nuestra vida es la comunicación. Pero bueno, enfocándonos en lo que estamos hablando hoy, que es el tema inmobiliario, pues la comunicación es fundamental, porque vas a necesitar comunicarte hacia afuera con esos clientes, vas a necesitar establecer con ellos canales de comunicación. Y no me refiero a comunicarte hablando, sino comunicarte tú, por ejemplo, desde cómo se presenta tu inmobiliaria, porque vas a salir a un mercado inmobiliario que seguramente tienes competidores muy fuertes, con un músculo económico muy fuerte. ¿Y tú cómo vas a comunicar tu marca? ¿Cómo vas a decirle a esos clientes, mire, estoy empezando el proyecto inmobiliario, yo estoy naciendo ahora apenas, pero puede confiar en mí? Usted puede entregarme la confianza, puede depositar la confianza en mí de que yo voy a arrendar, voy a vender, voy a evaluar, voy a hacer lo que usted necesite con su propiedad y va a estar bien representado conmigo. Entonces, ¿cómo comunico yo esas habilidades y competencias que le permiten a la gente confiar en mí? ¿Cómo genero la confianza? Y cuando hablamos de comunicación, también hablamos de la comunicación de tu empresa. ¿Cómo se ve tu empresa? Cómo está físicamente? ¿Cómo está distribuida? ¿Cuáles son los muebles? ¿Cuáles son los colores? ¿Qué dicen los colores de mi empresa? ¿Qué dice el orden de mi empresa? ¿Qué dice el aseo? ¿Qué dice la gente que trabaja conmigo? Desde el señor que está afuera recibiendo los carros, luego encontramos a la secretaria o a la persona que nos está ayudando. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con nuestros clientes? Luego, ¿cómo me comunico yo directamente con el cliente? ¿Soy amable? ¿Soy cordial? ¿Soy claro? En estos negocios inmobiliarios puede haber cabos sueltos y de esos cabos sueltos puede haber consecuencias jurídicas serias para ti o para el dueño de la propiedad. Entonces, también vas a necesitar sentarte muchas veces con un comprador y un vendedor a mediar la negociación, a explicarles cómo funciona, cuál es el proceso de venta, cuáles son los pasos de venta. Y tienes que ser supremamente claro o clara, tienes que ser supremamente fluido en lo que estás diciendo y debes conocer de lo que estás hablando. Entonces, la comunicación como columna vertebral del proceso es fundamental. También cómo te comunicas tú como ser humano, cómo está tu marca personal, cómo te ves tú, qué camisa usas, estás afeitado. La forma como tú te presentas genera confianza y es importante que también conozcas algo de marca personal, porque cuando nos ven, expresamos algo, cuando nos ven, inspiramos algo. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué inspiro yo cuando la gente me ve? Acuérdate que cuando tú vas a que un propietario te entregue su propiedad para que tú hagas la venta, está depositando en ti su patrimonio y el patrimonio de su familia. Por eso tú tienes que generar confianza. Y ahí está inmerso de una muy potente forma la comunicación. No solo escrita, perdón, no solo verbal, sino también cómo tú te muestras y esa es la comunicación de tu marca. También hay un aspecto que es supremamente importante y es la persistencia. Sé que estamos dirigiendo esta charla a diferentes países del mundo, pero especialmente los latinoamericanos queremos resultados rápidos y a veces los resultados no son tan rápidos. Cuando yo tengo una idea de negocio que quiero desarrollar,
es como un bebé que nace. Y nace un bebé, inmediatamente lo arranca a correr. Nace y poco a poco va desarrollando algunas habilidades y competencias que más adelante le permitirán correr, pero inicialmente tenemos que entender de que es un proceso. Y ese proceso a veces es doloroso. Hay días que sale el sol y otros días que no. Y ser persistente te permite entender de que como proceso requiere que tú estés allí todo el tiempo, alimentando poco a poco este de negocio, fortaleciendo procesos, conociendo procesos, porque no todos están como yo los tengo en mente, sino que en el camino puede haber imprevistos y cómo abordo esos imprevistos. Entonces, la persistencia es fundamental, entendiendo que la persistencia es la que me permite no desistir los días que no sale el sol. Es la que me permite entender de que dentro de un negocio puede haber desacuerdos, de que dentro de un negocio puede pasar que, por ejemplo, no podamos seguir trabajando con ese cliente porque fue imposible entendernos con él o porque es difícil. ¿Y cómo persisto yo para captar su atención, para captar su confianza? Es identificar que la persistencia, un poquito de la mano con la terquedad, en el buen sentido de la palabra, nos permitirá siempre poder vencer los obstáculos que naturalmente se nos van a presentar. En tercer lugar, quiero hablar de la resiliencia. La resiliencia como el proceso de recomposición de la forma, de que cuando no sale el sol nos vamos amayugados, tristes, preocupados, porque seguramente hemos adquirido compromisos en el desarrollo de nuestro negocio, porque seguramente lo que pensábamos era que todo iba a salir muy bien, pero no fue así ese día. Y la resiliencia es la que me permite hoy estoy mal, mañana me recompongo. La resiliencia es la capacidad de recomponer la forma. Yo siempre he puesto el ejemplo cuando tú coges una espuma y la oprimes, ella se arruga contigo, pero luego la sueltas y ella recupera su forma. Y a veces en la noche, o cuando salimos a caminar, o cuando salimos a la naturaleza, o cuando compartimos en familia, nos recomponemos. Y es importante entender que la resiliencia es parte del proceso. Si estás aquí hoy es porque has vencido muchísimos obstáculos en tu vida, entonces si eres resiliente. Lo importante es que identifiques cómo esa resiliencia se hace parte de un proceso mental y tú decides ser resiliente y decides que los problemas no te van a llevar al piso, sino que si te llevaron al piso, vas a poderte recomponer. Es como cuando tú te metes a una piscina y te vas al fondo, te vas al fondo, te vas al fondo. Y cuando tocas fondo, solamente te queda una opción y es impulsarte hacia arriba si quieres verdaderamente salir. No hay otra alternativa. Eso es un proceso de resiliencia. Lo tercero, la proactividad. Ser proactivos es fundamental en el sector inmobiliario porque es muy dinámico, porque es muy variado, porque tienes que estar siempre pensando en cuál va a ser el proceso de creatividad nuevo, cómo va a ser el proceso de adaptación nuevo, de readaptarse de manera rápida. Y ahí es donde tengo que ser proactivo. No puedo sentarme a que llegó el cliente, tocó la puerta, siga que necesita. No es. ¿Qué hago yo para generar el negocio? ¿Qué hago yo para que la gente venga y me toque? La proactividad, la resiliencia y la persistencia fueron determinantes en el pasado año 2020 cuando fuimos afectados por la pandemia y muchos que hoy existen identificaron claramente estos procesos. Los que no tuvieron que cerrar y tuvieron que cambiar su modelo de negocio, pero los que lograron entenderlo de esa calamidad tan fuerte que representó en su momento la pandemia, salieron cosas nuevas. Muchos crearon departamentos de domicilios o deliveries que se requerían para poder llegar al cliente. Otros simplemente no quisieron hacerlo y se opacaron y se apagaron. Otros entendieron de que las redes sociales eran un mecanismo muy válido y muy potente para lograr obtener publicidad gratuita y se adaptaron a ellas y crearon sus redes sociales. Hoy en día es lamentable que haya inmobiliarios que no tengan claro cuál es el uso que pueden dar a las redes sociales en el sector inmobiliario y la gran potencia que tiene este sector y estas herramientas hoy en día. Antes salíamos en un carro a buscar casas en un sector. Ahora también lo hacemos, pero antes nuestra generación solía ser. La generación nueva simplemente entra a la aplicación donde tienen propiedades exhibidas y miran cuáles son las que se ajustan a sus necesidades. Entonces, tenemos que ser proactivos y tenemos necesariamente
que estar generando cosas nuevas para nuestra idea de negocio. La gestión de los equipos, fundamental. Porque es que en el sector inmobiliario, desafortunadamente, entre inmobiliarias, siempre existe un divorcio, siempre existe un temor, siempre existe un recelo. Y es que si yo le digo al otro cómo yo manejo los negocios, me va a copiar y me va a quitar clientes. Es una desafortunada creencia porque, por el contrario, el día que los inmobiliarios logren unirse y logren tener los bienes que necesita el otro dueño de inmobiliaria que le sirvan a mi cliente, yo puedo generar una sinergia, un trabajo en equipo. Eso va a permitir que se catapulten los negocios. Bueno, seguramente vamos en el camino y lo vamos a lograr. Pero no solo el trabajo en equipo funciona aquí, sino también dentro de mi empresa, de mi organización, de mi futura inmobiliaria o inmobiliaria, si ya está en curso. Y es porque yo soy el que lo lidera, sí, pero ¿quién es el que hace los recibos? ¿Quién hace las facturas? ¿Quién es el que va a buscar los clientes? ¿Quién es el que los capta? ¿Quién es la persona que nos hace el café? ¿Quién nos colabora con el aseo de la oficina? Es decir, siempre vamos a necesitar de otros. Y cuando tú desarrolles habilidades y competencias de liderazgo y tú puedas gestionar ese equipo para que todo funcione, va a ser una gran organización. Y no me refiero al tamaño físico o al tamaño que tú ocupes en tu sector, sino en la sincronización de las actividades que vas a necesitar para poder prestar un servicio. Y eso te va a permitir ser muy ágil en el proceso. Hay grandes inmobiliarias con grandes problemas por falta de trabajo en equipo, porque ahí es muy distante el líder de los colaboradores, entonces no se tiene una comunicación clara, no coordinan bien acciones. Algunos suben unos inmuebles a las redes sociales y ya se alquilaron o vendieron y no los bajan. Es decir, no hay trabajo sincronizado en equipo, no como un grupo, sino como un equipo de alto rendimiento, un equipo Fórmula 1, donde todos se sincronizan, donde todos se mueven coordinando acciones con el otro. La gestión de los equipos es determinante para que logres objetivos. Y cuando hablo de equipos, no me refiero a muchas personas. Cuando hablo de equipos, me refiero a 2 o 3 que te van a colocar, que te van a colaborar, perdón, en el desarrollo de tu idea de negocio. Gestionarlos, gestionarse, es determinante para que tú puedas crecer rápidamente. La gestión de los proyectos, y es que, como lo dije anteriormente, no se trata solamente de salir en un carro, en una moto, en tu medio de transporte, de buscar una casa que tú veas desocupada y hacerlo, no, sino es pensar como empresa, pensar como esta idea que yo tengo se tiene que estructurar como un proyecto organizado. Hay inmobiliarias que surgen de la improvisación, de la necesidad de generar dinero. Entonces tú vas, ofreces, yo te ayudo a vender la casa y ahí te quedas. La pregunta que debes hacerte es, ¿tú quieres que esa idea de negocio se convierta en una estructura? Y es una pregunta que es importante porque si quieres que se convierta en una estructura organizacional, en una empresa, tienes que darle forma y darle forma sistémica, organizada. Y es aquí donde vas a encontrar y vas a necesitar fundamentalmente la capacitación como medio para lograrlo. Porque, pues, cuando yo pienso como empresa, pienso en los diferentes factores que necesito y entre ellos de los que estamos hablando, el desarrollo del ser humano inmobiliario como tal. La creatividad e innovación. Estas estuvieron a prueba cuando surgió lo de la pandemia, porque surgieron cosas nuevas, formas nuevas de hacerlo todo, formas nuevas de llegar al mercado, formas nuevas de llegar al cliente sin tener que vernos cara a cara con él. Y este es un medio el que estamos utilizando ahora, que es el Zoom, cuando en esa época pues existía, por supuesto, pero no estaba tan instaurado, tan instalado, tan bien dotado como está ahora. Y entonces empieza el proceso de creatividad e innovación. Cuando yo tengo creatividad e innovación, estoy diciendo, ¿qué me invento? ¿Qué hago diferente? Y nuestra escuela les está proponiendo algo muy interesante. Y hacer algo diferente es agreguémonos a una entidad que trabaje de manera internacional. Porque es que el mundo no es solamente mi barrio, ni mi ciudad, ni hasta el puente que lindera el fin de mi ciudad. Es el mundo entero. Y cuando tú tienes la posibilidad de hacer negocios internacionales, vas a ganar en moneda internacional.
Y seguramente tú haces uno o dos negocios internacionales y te puede dejar un margen muchísimo más grande que el que tú puedas hacer en tu ciudad pequeña o en tu país más pequeño si lo haces en un año. Entonces, piensa en grandes cosas, ¿no? Es hacia dónde tú te quieres dirigir. Y lo dije anteriormente con la gestión del proyecto, hacia dónde yo quiero ir, hacia dónde quiero llegar. Entonces, la creatividad y la innovación es parte del proceso innovador, del proceso de crecimiento, de la proyección de mi negocio en el tiempo y en el espacio. Innovar, crear cosas nuevas, no todo está inventado. Si no, dense cuenta ustedes que surge Facebook, surge WhatsApp, surgen cosas que para nosotros seguramente eran impensables y ahora están surgiendo cosas nuevas. Siempre habrá cosas nuevas. Y si no cosas nuevas, si no son cosas nuevas, son nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, piensa en eso. Piensa en que sin importar el tamaño de tu inmobiliaria o sin importar el tamaño que tú quieras alcanzar como proyecto de negocio, tú debes ser como una suricata. La suricata, si tú la observas, es un animalito que se para y observa el cielo a que las águilas no se coman a la manada que en ese momento salió a comer. El gerente, el innovador, la persona que quiere tener un negocio, debe ser como la suricata que está parada frente al mercado, mirando cuáles son las cosas nuevas, cuáles son las posibilidades, cuáles son los mercados descubiertos, cuáles son los mercados desatendidos por las grandes. Y en ese proceso de creatividad de la empresa yo debo pensar, bueno, ¿cuál es mi competencia? Ok, están muchísimas y hay unas muy grandes, pero ¿cuáles son los aspectos que esas grandes descuidan y que se convierten en una oportunidad para mí? Es una pregunta interesante porque eso me abre un mar de posibilidades de cosas que yo puedo hacer. Ah, es que tú no tienes el músculo económico que tiene la inmobiliaria tal. Ok, sí, pero la inmobiliaria tal tiene esta falencia y yo la tengo desarrollada al 100%. Entonces también habrá mercado para ti. Persuasión, negociación y ventas. Fundamental. Puedes tener el negocio que tú tengas, pero si no sales a vender tu producto o servicio, pues tienes la puerta, de la puerta para acá tienes un talento maravilloso. Tú eres lo mejor que llegó a este mundo con ideas maravillosas. Pero ¿cómo haces para que el mundo allá afuera se dé cuenta? ¿Cómo haces para que la gente allá afuera te compre? ¿Cómo haces para que la gente allá afuera diga, oh sí, aquí hay una propuesta interesante, yo la quiero, se la voy a comprar? Pero ¿cómo haces tú para eso? Desarrollando elementos de persuasión y de ventas. Y resulta que vender no solamente es ir a insistir. Cuando hablamos de vender, hablamos de venta consultiva, hablamos de generar confianza para que el otro me compre. Hablamos de que yo a través de mi marca personal y profesional sea lo suficientemente creíble y confiable para que esa persona diga, yo quiero trabajar contigo y te quiero contratar. Entonces hay que desarrollar esas herramientas. ¿Y cómo desarrollo la persuasión? ¿Cómo logro yo ser persuasivo con lo que digo? Y tiene mucho que ver en cómo lo digo y qué es lo que digo. Y ahí entran otros aspectos de comunicación, que es la comunicación corporal y la comunicación verbal. Y es qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo que me permite ser persuasivo en un proceso de ventas o en un proceso de captación de un modelo de negocio, de un negocio nuevo, en el desarrollo de mi modelo de negocio. Entonces se dan cuenta que hay muchas, muchas aristas que podemos tener en cuenta y que son supremamente valiosas para que no solo tú adquieras conocimiento de cómo pongo la inmobiliaria, cómo la fundo, cómo voy a la Cámara de Comercio o a la entidad que regula tu país o ciudad a registrar mi compañía, sino yo qué debo hacer, en quién me tengo que convertir para que eso funcione exitosamente. El servicio al cliente, valiosísimo. Porque el servicio al cliente va a permitirte tener contentos a los clientes que tienes ahora. Y te vas a ahorrar mucho dinero convenciendo a otros que no te conocen para que te crean, a cambio de que tú tengas contentos a los que tienes y ellos van a ser los catapultadores de tu buen servicio y de tu calidad profesional. Es inversión. Además de que los tienes contentos, los fidelizas. Y hay un concepto más allá en las ventas, que es la evangelización del cliente. Y cuando tú evangelizas un cliente,
como lo dice el nombre, ellos se convierten en apóstoles de tu marca. Y como apóstoles de tu marca van a hablar bien de ti y van a hacerte quedar bien y van a convencer a otros de que si necesitan de algo relacionado con temas inmobiliarios, piensen en ti porque hablan desde la experiencia que tienen o tuvieron contigo. Entonces, muy importante el servicio al cliente. Además, que por buenas que sean las relaciones, siempre habrá algo que resolver, siempre habrá algo que atender, algo supremamente importante que es el servicio postventa y muchos vendedores se olvidan del proceso. Vendieron y hasta luego, nunca más. La última vez que vi a ese cliente fue el día que le entregué las llaves. Pero ¿qué pasa después? ¿No será que si yo tengo detalles con ese cliente, luego, más adelante, me va a volver a buscar? ¿O no será que luego él me va a recomendar con alguien que esté en la misma situación que estuvo él y que me va a recomendar? Y el servicio al cliente no solo termina, repito, cuando entregas las llaves. El servicio al cliente es permanente. Si tú tienes una inmobiliaria, te pones al servicio de la gente y especialmente del que ya es tu cliente. Entonces te conviertes en un servidor. Por eso tienes que pensar mucho si tu carácter, si la forma en cómo tú eres, pues riñe un poco con el servicio, que tu ego esté a la altura del servicio. Porque si eres inmobiliario, es servidor. Si eres inmobiliario, eres una persona importante para una familia. Eres una mano derecha para un padre o una madre que quiere un lugar para su familia. Y no es cualquier lugar, porque seguramente ese lugar es en el cual ellos van a invertir todo su patrimonio o inclusive años de ahorros van a confiar en ti para que sea la mejor inversión. Y quieren que tú les ayudes a que ese lugar en el que van a estar puedan ser felices, puedan estar tranquilos. De manera que lo que tú estás haciendo es algo que va más allá de puertas y ventanas. Es algo que va más allá de que tú le ayudes en un proceso básico. Está involucrado muchísimo más de la familia, de la felicidad de la familia, de la comodidad de la familia. Inclusive, si tú le guías mal en una mala inversión, también vas a afectar gravemente el patrimonio familiar. O sea que, pues, es de comprenderlo y de hacerse cargo de la gran responsabilidad que vas a adquirir o que ya tienes como inmobiliario. La capacidad de colaboración y trabajo en equipo, lo dije anteriormente, y la capacidad de colaboración es, pues ponte al servicio de lo que tú estás haciendo, ponte a merced de lo que estás haciendo. Tienes que colaborarle a alguien en algo, que si esa persona está confiando en ti, tú lo hagas. Y si no lo quieres hacer, pues di de entrada, no, no lo hago, no cuente conmigo. Pero si tú te pones al servicio, si tú te pones a disposición de la persona, le vas a colaborar en un proceso de forma integral. Y aquí quiero hacer mención de algo que suele pasar en nuestros países latinoamericanos y en Colombia lo he visto muy común y es que muchos inmobiliarios quieren tener muchas casas y quieren tener muchas propiedades para alquilar y muchas propiedades para vender, pero el que mucho abarca poco aprieta y entonces tengo muchas, pero no puedo hacerme cargo de la publicidad de todas, no las puedo mostrar todas en un día, no tengo cómo ir a la finca tal o a la casa lejana tal porque es muy complejo ir a 10 propiedades. No, 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 enfócate en 3, 4, 5, pero entrégale el corazón a esas 5 y va a ser mucho más exitoso el proceso. Entonces no se trata de cantidad, se trata de calidad, se trata de colaborar, se trata de comprometerse con el cliente. El que haga la actividad inmobiliaria es una persona que finalmente se convierte en un amigo de la familia, porque él está pensando en lo que le gusta al papá y a la mamá, si los hay, o que le gusta a los hijos, o si quieren perro, o si quieren piscina, o si quieren lejos o cerca, si quieren rural, urbano, si quieren que les dé el sol o no. Es decir, tú te conviertes en una persona que tienes que satisfacer una necesidad particular de cada uno de los miembros de la familia. O sea, tú te vuelves un amigo de la familia y velo así y asúmelo así. Y resulta muy bonito luego al final, cuando tú entregas las llaves, dices, qué chévere, esta familia quedó contenta, a todos. No sé si les ha pasado que uno dice, ve, a este niño le gustaba tal cosa y le conseguí una casa o le pude proponer una casa que tiene un gran patio y tú luego vas a decir, ese niño va a estar feliz aquí, o esa mamá va a estar feliz aquí, o ese papá va a estar feliz aquí. Entonces, es un gran trabajo de colaboración, es un gran trabajo de compromiso.
Adaptabilidad y flexibilidad fundamentales. Y es que en todos los procesos vas a necesitar adaptabilidad y vas a necesitar flexibilidad, porque no todo es rígido. Y cuando yo soy rígido y no doy margen a adaptarme a las circunstancias, pues los procesos de conflicto van a aumentar, los procesos de inconformidad van a aumentar, porque no me ajusto. Y en los negocios, a veces tenemos que ajustarnos. Yo diría que siempre, eh, en los negocios no sale siempre todo perfecto. A veces yo tengo que decir, ok, cedo en esto, ok, cambiemos esto otro, modifiquemos esto otro. Lo que tú puedas y el negocio lo permita. No te estoy diciendo que siempre estés a merced de los cambios que te imponga otra persona, no. Es decir, ¿cómo cedo yo para que ganes tú y gane yo? ¿Cómo puedo yo aportar para que esto no sea tan rígido y flexibilizar el proceso? Porque te va a permitir crecer en el negocio y habrá quienes te digan, por ejemplo, mira, yo no te puedo pagar esta comisión, te puedo pagar esta otra, y tú tienes el derecho de decir sí o no, pero piensa en la adaptabilidad no solo como un proceso empresarial, sino en todos los sentidos. La adaptabilidad pues te va a permitir no darte choques con la vida y con el mundo, porque no todo es tan perfecto como quisiéramos, ni el clima lo es. ¿Ya? Hay cosas que se salen de las manos y ahí entra el tema de de la resiliencia también como proceso de adaptación y de ajustarme y de acomodarme a lo que me permite la vida. Si el cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. Es muy importante. La gestión del tiempo, otro factor fundamental. La gestión del tiempo es determinante para que tú logres lo que te propongas. Y no se trata de que seas un esclavo del reloj, se trata de que determines claramente tus objetivos y cuál es el tiempo que requieres para esos objetivos, entendiendo de que hay tiempos que tú no determinas, hay tiempos que los determinan las circunstancias, los determinan los clientes. A veces yo quisiera que ese cliente firmara mañana mismo tal documento, pero él no puede. Y no puedo llamarlo a las 11, 12 de la noche y decirle que aquí vamos a firmar mañana. No. O sea, entiende que el tiempo pues tiene su propio ritmo. Y tampoco se convierta a lo contrario que lo pierdes. En el tema inmobiliario es importante que establezcas tiempo para procesos. Entonces, tiempo para captar inmuebles, tiempo para entregar inmuebles, tiempo para cumplir las citas. Eso sí que es importante, el cumplimiento de las citas y la puntualidad, porque hay gente que llega tarde y llega como si nada, y no pasó nada, y el otro me está esperando, y yo, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y el otro está bravo, pues, ¿cómo así? Quedamos a una hora. Y muchos inmobiliarios sufren muchísimo de la falta de cumplimiento en los tiempos. Y es importante la puntualidad como profesional y es parte determinante de la construcción de tu marca, el manejo y el control del tiempo y de la agenda. La agenda en el factor inmobiliario no es una opción, es una necesidad. Porque si una persona pidió permiso en su trabajo para ver la casa que tú estás vendiendo o alquilando, pues pidió un tiempo corto y tiene el tiempo medido para llegar y ver la casa y tú no puedes llegar tarde o simplemente quedarle mal. Ahora, si no puedes llegar a tiempo, llámale y dile, mira, no puedo llegar a esa hora, llego más tarde, modifiquemos la hora, cancelemos la cita, etcétera. Pero respetar el tiempo habla muchísimo de ti, mucho más en estas épocas en que el tiempo es tan valioso. Y en ocasiones las distancias son tan grandes para que simplemente el otro no llegue o para que simplemente una cita que era a las 8 te digan a las 8 y uno, ahí es que no puedo ir. Si no puede ir, avise con tiempo, avise con una hora de anticipación. No creo que pueda cumplir esa cita, cancelemos. Y les aseguro que esto va a ser muy importante, perdón, muy importante para su empresa, para su proyecto, para su emprendimiento. Y para terminar, hay un tema que me parece supremamente importante y es la resolución de los conflictos. Entendiendo que el conflicto es absoluta y completamente natural en la vida, en los procesos, en las relaciones. El conflicto no es malo. Nos enseñaron que el conflicto era malo, pero no lo es, porque cuando hay un conflicto es porque hay una inconformidad y la comunicación entra a convertirse en el puente
fundamental en la resolución de los conflictos. Porque si hay una inconformidad, yo cómo se la hago saber al otro, a través de la comunicación. Y cuando yo logro resolver a través de la comunicación el conflicto, seguramente no se va a resolver absolutamente, pero muy seguramente nos va a llevar a un punto de negociación donde a través de la flexibilidad yo pueda aceptar las condiciones y el otro también. Y eso resuelve la diferencia. Y repito, la diferencia no es mala. La diferencia es necesaria para el ajuste, para la sincronización de las relaciones. Entonces el conflicto es como el dolor. Es como si a ti te pincharan y no te doliera, pues te vas a lastimar. En cambio, si te pinchan y te duele, tú reaccionas. Cuando en una relación hay un conflicto, tú reaccionas y modificas, cambias, corriges, replanteas, construyes, creas y se presentan muchísimas opciones para que esa relación pues continúe, ¿no? A menos que tú no la quieras continuar, pero si tú quieres que esa relación continúe, es fundamental el desarrollo de los conflictos. Pues no está por demás decirles, nuestra organización, nuestra escuela tiene diseñados cursos y tiene diseñadas diversas capacitaciones para el desarrollo de las competencias que les he dicho, que les he mencionado, que hemos visto hoy de manera somera. Tú puedes decidir cuál quieres desarrollar, puedes establecer a partir de tu autoconocimiento cuál es la que te falta desarrollar, o tú simplemente puedes tomar un curso integral que tenemos, que ya pondremos en nuestros medios de comunicación, donde tú puedes desarrollarlos todos a través de diversos cursos y de diversas capacitaciones. Espero que haya sido un aporte, espero que haya sido pues una charla corta, pero un abrebocas de que esto es integral. No sé en sus países, pero en mi país, en Colombia, es como el chofer del bus. El chofer del bus abre la puerta, frena para que se baje el que estaba arriba, recibe la plata, mira el espejo, mira el retrovisor, mira adelante, acelera, mira el semáforo, para, es decir, son actividades simultáneas y el inmobiliario también tiene actividades simultáneas y desarrollarlas le va a permitir ir mucho más fácil en el proceso y en el desarrollo de su modelo y de su idea de negocio. Bueno, espero vernos pronto en otras capacitaciones, espero verlos personalmente si deciden tomar alguno de los cursos que tenemos de forma presencial y pues siempre estaré como un amigo más. A partir de ahora me pueden ubicar a través de el doctor Orlando y bueno, deseo de corazón que esos proyectos se conviertan en árboles fructuosos y recuerden que es un proceso. Éxitos para todos. Felicidades y que tengan un excelente día.